En esta noche el Señor me pone a hablar de un tema con el cual yo sé que todos luchamos. Y muchas veces hasta luchamos con este mismo tema, pero no lo reconocemos. Y es acerca de las tentaciones. Todos nosotros, desde que recibimos al Espíritu Santo, Él se encarga de darnos esa convicción de pecado, donde reconocemos que somos pecadores, reconocemos que fallamos, donde la palabra nos enseña de que no hay ni uno bueno, que todos tenemos pecados. Y al tener pecados, nosotros sabemos que somos tentados. Es el trabajo del enemigo, tentarnos. Y hay muchas tentaciones que ya nosotros sabemos y las hemos localizado y las hemos ubicado en nuestras vidas. Porque tentación es todo aquello que intenta desviarnos sutilmente del propósito de Dios. Y no siempre alejándonos físicamente, sino enfriando nuestra fe, distorsionando nuestra percepción y como que sembrando dudas en silencio. Porque yo estoy seguro de que todos hemos atravesado procesos y todos vamos a seguir siendo procesados. Porque en esas temporadas es donde Dios nos forma, donde Dios nos purifica y donde Dios nos transforma. Así que esta noche es una invitación a poder discernir esas tentaciones silenciosas que llegan a nuestras vidas y poder permanecer firmes en la palabra de Dios para no desviarnos de su propósito. Y una de las tentaciones que más a menudo nos llegan es esa tentación del control, de querer manejarlo todo. Y es cuando queremos ser Dios. Porque los procesos o las circunstancias que llegan a tu vida, como tú lo quieras llamar, y en especialmente los procesos largos, tienen una forma especial de probarnos. Y no siempre es con dolor intenso, no siempre es con un sufrimiento. Muchas veces se presentan con una incertidumbre sostenida. Y es ahí donde poco a poco algo comienza a moverse dentro de nosotros. Y cuando el tiempo se alarga y las respuestas no llegan, entonces nuestra mirada, que debemos mantener firme en Jesús, comienza a desplazarse. Dejamos de contemplar quién es Dios y empezamos a concentrarnos en lo que no entendemos. Entonces, sin darnos cuenta, el enfoque de nosotros se mueve del trono de Dios a nuestras manos. Entonces nosotros empezamos como a desesperarnos y queremos saber, bueno, cuánto falta, hasta cuánto tiempo tengo que sufrir, cuánto tiempo tengo que pasar esta situación, cuál es la decisión que debo tomar hoy. ¿Será que sí estoy avanzando o estoy retrocediendo? ¿Será que realmente esta situación va a terminar algún día? Y la Biblia nos muestra a un Dios que se aleja en medio del proceso. No, eso no es lo que nos muestra la Biblia. La Biblia nos muestra a un Dios que camina con su pueblo, incluso cuando no da las explicaciones inmediatas. Dios nunca se aleja durante tu proceso. En Hebreos 13:5 nos dice: nunca los dejaré, jamás los abandonaré. Entonces Dios no se aleja en medio de nuestras circunstancias. Lo que sí ocurre es que cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, nuestra necesidad de respuestas se vuelve más ruidosa que nuestra fe, más ruidosa que nuestra confianza. Y es ahí donde nace la tentación del control. No suele presentarse como una rebeldía, no, sino que se disfraza de responsabilidad, se disfraza de previsión, hasta de pronto se puede disfrazar de madurez. Pero en el fondo lo que es un intento de ocupar un lugar que no nos corresponde.
Y no siempre controlamos por soberbia. Muchas veces queremos el control de todo por miedo. Muchas veces queremos el control de todo porque ya estamos cansados de sufrir. Muchas veces queremos el control de todo por una incertidumbre que ya lleva bastante tiempo. Por eso en Proverbios 3:5 nos llama a dejar de pensar. Nos llama a apoyarnos únicamente en Dios y no en nuestra propia inteligencia. Porque hay una gran diferencia entre planear con Dios y planear para no necesitar a Dios. Y cuando nosotros intentamos sostener ese proceso con nuestras propias fuerzas, perdemos de vista una verdad esencial, y es que Dios sigue teniendo el control. Sin importar tu circunstancia, Dios sigue teniendo el control, y eso es una buena noticia. Isaías 41:4 lo declara con claridad y dice que Él gobierna el principio y el final. El Salmo 131, si lo lees, Él nos afirma que nada se escapa de su voluntad. En el Salmo 46 nos dice que Él nos invita a algo que nos cuesta profundamente, y es detenernos y reconocer que Él es Dios y nosotros no. Y David escribe en el Salmo 131, él describe como un fruto de ese aprendizaje. Y es un alma callada como un niño destetado. O sea, no es un niño que ya no necesita, sino un niño que ya no exige, que confía, que aunque no entienda, él descansa. Aunque no tiene el control, él está en paz, porque ese nivel de descanso no se alcanza de un día para otro, se forma en un proceso. Y de pronto hoy tú estés luchando con una incredulidad. De pronto hay alguna circunstancia que sientes que se está saliendo de la mano. Y estás de pronto con la necesidad urgente de tener una respuesta por parte de Dios, de tener certezas de tu propósito, de tu plan, inmediatas. Y lo que sucede es que Dios, con amor, Él no te está pidiendo que tú tengas todas las respuestas. Dios lo que te está pidiendo es que sueltes el control. No para dejarte como un barco a la deriva, no, sino para enderezar Él mismo tus caminos. Así que trae a tu mente por un segundo y medita en esto. ¿En qué área de tu vida de pronto tú estás tratando de reemplazar la confianza en Dios por el control? ¿Y cómo cambiaría si tú hoy decides descansar en quién es Dios, aunque no tengas las respuestas? Entregarle el control de tu situación al único que realmente sabe el propósito para ti en tu vida. Porque muchas veces también nos puede llegar la tentación de huir. ¿Y cuántos de nosotros no nos hemos alejado? Y es cuando pensamos que nos alejamos de la circunstancia porque Dios va a evitar ese proceso. Y hay una forma de huir de las circunstancias que no se nota desde afuera, porque seguimos creyendo en Dios, pero empezamos a evitarlo. Estamos en una circunstancia, todavía creemos en Dios y no renunciamos a la fe públicamente, pero dejamos de acercarnos a Él con un corazón abierto. Dejamos de orar con honestidad. Dejamos de pensar en lo que nos duele y entregarle nuestro dolor. Dejamos de congregarnos porque algo no nos gustó de la iglesia o de las personas en la iglesia. Dejamos de preguntarle a Dios solo porque ya no
queremos más respuestas que nosotros no entendemos. Y muchas veces, de pronto te ha pasado a ti, porque estoy seguro que me ha pasado a mí, hay ciertos pensamientos que empiezan a repetirse y empiezan a llegar yo de pronto antes estaba mejor. De pronto tal vez lejos de Dios no me dolería tanto esto que me está pasando. O mira a esos que están en el mundo, cómo les va mejor, yo no los veo sufriendo. O esto no me estuviera pasando si yo no estuviera en este lugar. Y uno puede huir aunque el cuerpo siga en el mismo lugar. La Biblia nos muestra que eso sucede una y otra vez con Israel, el pueblo de Dios. Porque cuando la espera se alarga y confiar se vuelve difícil, el corazón empieza como a idealizar el pasado, a lo que tuvo, a lo que era. Aunque ese pasado haya sido de esclavitud. El pueblo de Israel no dejó de creer en Dios cuando quiso volver a Egipto. Dejó de confiar en Él en medio del desierto. ¿Por qué? Porque el desierto exigía fe, mientras que Egipto ofrecía un control, una esclavitud, y les iba a costar la libertad. Por eso el corazón cansado empieza a pensar que huir de Dios va a aliviar el dolor. En la palabra sabemos la historia de Jonás. Él encarnó esta tentación con absoluta claridad. Él no huyó porque no creía en Dios. Él huye porque no quería participar en lo que Dios estaba haciendo. Dijo, no, eso no es conmigo. Jonás 1:3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Así que Jonás no huyó del ministerio. Jonás no huyó de la gente. Jonás huyó de Dios. Y aunque él cambió de dirección, no cambió de proceso. Tú te puedes ir para otro barrio, para otra ciudad, para otro país. Pero déjame decirte que huir de Dios no te va a sacar del proceso. Solo nos va a dejar sin el único que puede sostenernos dentro de Él. Así que hay una verdad que tiene el Señor para ti en esta noche, y es que lejos de Él, absolutamente nada es mejor. Porque no hay descanso verdadero fuera de su presencia. No hay sanidad lejos de la fuente. No hay libertad fuera del Dios que libera. Y hay un momento en la Biblia que encaja perfectamente con esto de la tentación de huir. En Juan 6 nos revela, Jesús estaba enseñando algo que era difícil de entender. No era algo malo, sino que era algo profundo. Pero muchos de sus discípulos, al no entender, al no comprender, decidieron dejar de caminar con Él. No lo confrontaron, no lo negaron, simplemente se fueron. Entonces Jesús hizo en ese momento una pregunta que sigue resonando el día de hoy. Juan 6:67. ¿También ustedes quieren marcharse? Y en el 68, de esa pregunta, Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y mira lo hermoso de este pedazo. De pronto Pedro tampoco tenía ni idea de qué era lo que estaba hablando Jesús. De pronto tampoco entendía la profundidad de la enseñanza de Jesús, pero tenía una convicción firme.
Mira que la respuesta de Pedro no fue, no, Señor, nosotros entendemos a todo lo que estás diciendo, me parece perfecto ese plan, correctísimo, ¿no? Él creía y sabía que Jesús era el Santo de Dios y que lejos de Jesús no había vida, aunque quedarse con Él implicará en comunidad y ministerio, más trabajo, más dedicación. Entonces la tentación de huir de Dios no siempre se presenta como incredulidad. Muchas veces se presenta como cansancio de permanecer en el proceso que no entendemos. Y no huimos porque dejemos de creer en Dios, sino porque permanecer se vuelve incómodo cuando no tienes las respuestas claras. Y eso fue lo que ocurrió en Juan 6. Muchos discípulos decidieron irse no porque creían que Jesús estaba equivocado, sino porque su enseñanza superaba su capacidad de comprensión en ese momento. Y cuando la fe deja de sentirse clara, ojo, el corazón busca salidas más sencillas. Y entonces ahí es de donde aparece la tentación. Pensar que lejos de Dios va a ser más fácil, que caminar sin Dios iba a ser igual, que iba a ser mucho más fácil caminar sin todas esas preguntas sin respuestas, que les iba a doler menos. Y que dejar de acercarnos evitaría la incomodidad de ese proceso. Entonces la respuesta de Pedro nos revela algo muy profundo. Una fe madura no siempre entiende, pero permanece. La fe no huye cuando no comprende. Se queda porque sabe con quién está caminando. Así que huir del proceso no lo va a cancelar. Huir de Dios no va a cortar tu proceso. Solo nos queda atravesarlo sin la única persona capaz de sostenernos en él. Así que tu proceso y tu circunstancia puede ser incómoda, pero es formativa. Egipto puede parecer familiar, pero esclaviza. Y lejos de Dios, aunque parezca más fácil, nunca es mejor. Y te quiero decir algo para que lo tengas muy claro. Dios no se ofende por tus preguntas. Él no se intimida por tu cansancio, pero sí desea que, aún sin entender, tú decidas quedarte de su lado. No sé cuál es tu circunstancia en este momento. ¿En qué parte vas de tu proceso? Solo imagínate que Jesús te está preguntando, ¿y tú también quieres marcharte? ¿O te vas a quedar aunque no entiendas? Pregúntate si de pronto has dejado de acercarte a Dios de una manera pura y honesta, solo porque no entiendes lo que estás viviendo. De pronto has idealizado algún Egipto, algo del pasado, creyendo que ahí vas a estar mejor que caminando con Él. Sé honesto contigo mismo y responde: ¿qué te ha sostenido hasta hoy? ¿Las respuestas o la presencia de Dios en tu vida? Porque muchas veces esta tentación viene a tratar de hacernos olvidar que Él es bueno. Y todos nos cansamos, y a veces el cansancio nos hace olvidar la bondad de Dios. Y sobre todo en esos procesos largos, el peligro no siempre es dejar de creer en Dios. Muchas veces el verdadero riesgo es empezar a olvidar quién es Él. Y muchas veces no se hace de una manera constante. No se hace como conscientemente, como con una declaración abierta, sino de forma silenciosa te vas olvidando de quién es Dios.
Y ese cansancio en tu circunstancia no va a borrar tu fe de golpe. Lo primero que va a hacer es distorsionar la percepción. Y poco a poco comenzamos a interpretar a Dios o a ver a Dios desde la circunstancia que tú estás viviendo, en lugar de interpretar lo que vivimos desde quién es Dios. Y David sabía esto, y por eso en el Salmo 77, él no lo escribe desde la celebración. El Salmo 77 David lo escribe desde la confusión. Él estaba cansado, él estaba preocupado, él estaba abrumado, él no tenía respuestas claras, y aún así él tomó una decisión profundamente espiritual. En la circunstancia que se encontraba, en el Salmo 77, en el versículo 11 nos dice: prefiero recordar las hazañas del Señor, traer a la memoria sus milagros de antaño, meditaré todas sus proezas y evocaré tus obras poderosas. No porque el presente sea bueno, sino porque la memoria se vuelve como el ancla, y eso no nos ofrece estabilidad. Mira dónde está la tentación del olvido. No está en decir que Dios no existe, sino empezar a vivir como si su bondad dependiera de tus circunstancias actuales. Y se nos olvida de que Dios ya estuvo ahí antes, de que Él ya abrió caminos donde no los había, de que Él ya transformó lo imposible, de que Él ya nos sostuvo cuando nosotros pensamos que ya hasta aquí llegamos, que no íbamos a resistir. Y ahí es donde el cansancio de estar viviendo una circunstancia, de un proceso, comienza a susurrarnos esas mentiras tan peligrosas como tal vez Dios ya no es tan bueno conmigo como lo era antes. O peor, tal vez Dios ya no es tan bueno como yo creía. O tal vez no. De pronto por todo lo que yo he hecho, ya Dios no va a actuar. Ya Dios me dejó, se alejó. O tal vez Dios está en mi contra. Todas esas son mentiras del enemigo, porque la palabra de Dios es clara y dice que Dios no cambia. Malaquías 3:6, yo, el Señor, no cambio. Esto quiere decir que su carácter no se modifica con las temporadas y que su bondad no depende de que si nosotros lo entendemos o no. Y si tú vas a la historia de José, nos recuerda con mucha fuerza. Un solo momento de su vida llegó. Tuvo traición, la cárcel, el olvido. Todo eso no definió la bondad de Dios sobre su historia completa. José no entendió en el pozo. Él no entendió en la prisión. Él no entendió el silencio. Pero al mirar atrás, pudo decir, como en Génesis 50:20 dice, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viviendo, salvar la vida de mucha gente. Así que un capítulo no define toda la historia, un proceso no cancela la fidelidad de Dios y un presente oscuro no anula la bondad eterna del Señor. Salmo 105, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno y su fidelidad permanece para siempre. Dios nos invita, como invitó a su pueblo, a recordar todo el camino, no solo el final feliz. Porque si hoy estamos aquí, es porque Dios ya nos ha sostenido antes. Él ya nos ha levantado, incluso cuando no nos dimos cuenta.
Y claro, esa tentación del olvido nos dice abiertamente de que Dios ya no es bueno. Nos hace vivir como si nosotros ya hubiéramos olvidado a Dios. Y yo no te estoy diciendo que niegues que las circunstancias a veces duelen y se ponen difíciles. Pero sí te invito a recordar quién ha sido Dios contigo, para que ese cansancio no defina tu fe. Esa tentación que se acerca y te pone a dudar. Cuando tu circunstancia se ha ido alargando y alargando y comienza a debilitar tu fe. Lucas 18:8 decía: no obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Y Jesús pronunció esta pregunta al final de una parábola sobre la perseverancia en la oración. Él no estaba hablando de un mundo sin religión, ni de personas que dejaron de congregarse, ni de una generación sin actividad espiritual. Él estaba hablando de algo más profundo. La posibilidad de seguir acercándonos a Dios externamente, pero permitir que la fe se desgaste internamente cuando esa circunstancia se va prolongando y prolongando y prolongando. Y esta tentación de la duda no va a presentarse como un rechazo a Dios. No nos va a decir, es que Dios no existe. No. Nos va a hablar de una forma más sutil, más delicada y mucho más peligrosa, porque es la que te empieza a decir, uy, si Dios no te saca de este problema, y si Dios no lo hace esta vez, y si Dios le respondes a los demás y a mí no, y si esta situación nunca va a cambiar. Y puede que nosotros seguimos orando, incluso seguimos creyendo, pero la expectativa comienza a debilitarse. Y sin darnos cuenta, la fe comienza a transformarse en una espera resignada. Ya la palabra de Dios, lo que nos define la fe es, ahora bien, la fe es tener la confianza en lo que esperamos y tener la certeza de lo que no vemos. Entonces la fe bíblica no solo es creer que Dios existe, sino es sostener una confianza activa en Él. Y sobre todo cuando no vemos esos resultados inmediatos o en nuestro tiempo. Y por eso más adelante en Hebreos 11, en el versículo 6 dice, es que en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Y eso es uno de los puntos más sensibles de nuestro proceso. Porque nosotros no es que siempre dejemos de creer en Dios, pero sí dejamos de esperar en Él. Y cuando la espera se alarga, la duda no va a venir a atacar el poder de Dios, sino va a venir a atacarnos a nosotros, nuestra disposición personal. Y cuando esa duda no se examina, va deteriorando nuestra relación con Dios. Y por eso David, el que entendía esto perfectamente, dice en el Salmo 27, él no comienza como en debilidad, sino comienza en una declaración firme. Dice en el Salmo 27:1, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿quién me asustará? Tú imagínate David escribiendo esto desde esas circunstancias en las que se encontraba. Si tú lees más adelante el Salmo 27, David reconoce que hay una tensión real, que hay una situación difícil, no porque Dios le haya fallado, sino porque es que la espera es intensa. Y en el versículo 13 dice, pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. En este salmo, David no está dudando de quién es Dios. Él está afirmando que sin fe, ese cansancio hubiera ganado la batalla interna que él estaba teniendo. Así que su esperanza no se sostuvo porque las circunstancias cambiaron, sino porque él decidió seguir creyendo en medio de ellas. Y la palabra de Dios nos enseña que la esperanza siempre está ligada a lo que no vemos.
Romanos 8:24 dice, porque en esta esperanza fuimos salvados, pero esperar lo que ya se ve no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya ve? Pero si esperamos lo que todavía no vemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Mira, todos los procesos, y en particular los procesos largos que parecen que no van a acabar nunca, tienen un propósito, y es alinear nuestro corazón con lo eterno. Recuerda que todo lo visible, todo lo que podamos palpar es temporal, y que nuestra vida no se sostiene en lo que nosotros obtenemos, sino en aquel a quien pertenecemos. Y cuando nuestra mirada se fija solo en lo terrenal, la espera para que salir de las circunstancias se vuelve insoportable. Pero cuando nuestro corazón aprende a anhelar la presencia de Dios, la fe encuentra un descanso, aun cuando no tenemos las respuestas inmediatas que queremos. Y Jesús te dice que no está mal estar cansados. Y a nosotros a veces se nos puede cansar la fe. O sea, la fe cansada no escandaliza a Jesús. La fe que se cierra así. Si tú lees Marcos 1 en el versículo 40, vemos ese leproso que se acercó a Jesús y le dice, si quieres puedes limpiarme. El leproso no dudaba del poder de Jesús, dudaba como del deseo o de que Jesús quisiera limpiarlo o que tuviera tiempo. Pero Jesús no lo reprendió por esa pregunta, sino que le respondió con claridad, sí quiero, quedas limpio. Jesús sí quiere ayudarte. Y esa duda se vuelve muy peligrosa cuando nuestro corazón llega y concluye y dice, si no ha pasado es porque Dios ya no quiere. ¿Cuántas veces has escuchado eso? No era de Dios. Dios ya no quiere. Y esa conclusión no tiene ningún fundamento bíblico. La Escritura nunca enseña que el silencio de Dios sea ausencia de su amor. Jesús hizo muchos milagros poderosos, reales, y nunca los hizo como para exhibirse, nunca los hizo sin un propósito redentor. Él se negó cuando no había fe. Él se negó cuando había manipulación o cuando el milagro pretendía evitar la cruz. Así que nada se sale de las manos de Dios, ni siquiera esos valles prolongados. Y la Biblia está llena de hombres y de mujeres que caminaron por procesos largos, oscuros, complejos, sin que esto definiera el final de su historia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no ha cambiado por tus circunstancias. Él fue fiel antes, Él sigue siendo fiel hoy y seguirá siendo fiel mañana. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos vamos enfriando? Cuando seguimos, pero casi por obligación, y no deseamos. Y esto puede llegar lentamente, esta tentación de enfriarte. Y comienza por esos pensamientos que tú no confrontas, por esas decepciones que tú no le entregas a Dios, por esas comparaciones que tú dejas de crecer en tu mente y ese cansancio acumulado que tú no has entregado al Señor. Y casi sin darse cuenta, algo empieza a apagarse por dentro. Tú puedes que no dejes de ir a la iglesia, que no dejes de servir, que no dejes de orar, pero comienzas a hacer las cosas distintas. Sin hambre de Dios. Tú sigues pero sin gozo. Sigues como por inercia. Y ese enfriamiento puede ocurrir mientras por fuera, externamente, todo parece que está bien. Y ante esto Jesús lo habló con mucha claridad. Mateo 24:12. Habrá tanta maldad que el amor
de muchos enfriará. Mira que Jesús no dijo que iban a dejar de creer. Él dijo que su amor se enfriaría. Y ese enfriamiento no siempre se manifiesta como un pecado visible. Comienza como apatía, con aislamiento, como hasta pérdida de sensibilidad hacia los demás. Puede presentarse como una dificultad para amar a los demás, para hacer las cosas que Dios te pide que hagas con alegría. Y eso puede surgir en medio de nuestros propios problemas. Porque ¿qué pasa cuando nosotros oramos y no vemos los cambios? Cuando obedecemos todo lo que Dios nos dice y el dolor aún continúa. Cuando hacemos lo correcto y aún así vienen temporadas difíciles y pruebas. Cuando llegan enfermedades, tú obedeciendo y siendo fiel. Cuando llega un divorcio a tu vida, del cual no te imaginabas que podía suceder. Llega una muerte en tu familia. Puede llegar cuando tú ves crecer la maldad a tu alrededor, cuando ves injusticias, cuando de pronto eres herido por otras personas, cuando de pronto das amor y no lo recibes. Nos cansamos de amar. Y resulta que el corazón, para protegerse, decide cerrarse. Y ahí es donde te enfrías. Porque amar no solo es un mandamiento. Mateo 22:37, ¿qué dice? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. No te dice si quieres. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que el amor es la forma en que nosotros somos identificados. Juan 13:35. De este modo sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Así que cuando el amor se enfría, no solo cambia nuestro estado emocional, se debilita todo nuestro testimonio y afecta nuestra relación con Dios. Porque no es posible permanecer conscientes del amor de Dios y vivir endurecidos con cara de puño todo el tiempo. Primera de Juan 4:19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Entonces nosotros podemos seguir haciendo las cosas para Dios, pero cada vez más lejos de su corazón. Y eso fue lo que le sucedió a la iglesia de Efeso. Jesús reconoció su esfuerzo, reconoció su perseverancia y su disciplina. Pero les dijo en Apocalipsis 2:4, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Ellos no perdieron la fe y ellos no abandonaron la doctrina, pero dejaron de amar como antes. Y eso le importa profundamente a Dios. Porque nosotros le servimos no para ganar su favor, sino porque ya fuimos amados. Y cuando nosotros servimos o oramos solo para que Dios cambie nuestras circunstancias, podemos cansarnos si nada cambia. Pero cuando servimos desde ese amor que ya recibimos, nuestro corazón permanece alineado. Para ir cerrando, déjame decirte que ese proceso que vino a tu vida no vino para endurecerte, sino para alistarte. No vino para que te vuelvas indiferente. El proceso vino para purificar tus motivaciones, para arrancar pensamientos que pronto se han convertido en raíces y para llevarte de un amor emocional a un amor firme y maduro, porque es necesario
amar, no desde las emociones pasajeras, sino desde la convicción profunda de que tú has sido amado primero. La palabra de Dios nos dice en 1 de Pedro 4:8, sobre todo ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre muchísimos pecados. ¿Escuchaste bien? El amor cubre, el amor restaura, el amor sostiene cuando todo alrededor parece injusto. Y si hoy de pronto tú reconoces que hay sequedad, que hay dureza en tu corazón, no la niegues. Entréguesela a Dios. Si hay esa sequedad en tu corazón, entrégasela. En el Salmo 42 nos muestra cómo dice: como siervo jadeante que busca las corrientes de agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. David no mentía cuando él tenía esa sequedad. Él no finge sed cuando no la siente. Él reconoce su sequedad delante de Dios. Y ten esto muy claro, Dios no se ofende porque tú tengas un corazón cansado, pero sí nos llama a examinar lo que está creciendo dentro de nosotros, porque en nuestra relación con Él es la fuente, y cuando la fuente se enfría, todo lo demás resiste. El amor se enfría cuando aumenta la maldad, cuando aumenta de pronto una opresión a tu alrededor. Entonces la respuesta no es endurecernos, sino volver a la fuente, volver al primer amor. Porque solo un corazón que permanece consciente del amor de Dios puede amar cuando no es correspondido, puede servir cuando no es reconocido y puede mantenerse sensible en medio de un mundo endurecido. Tu proceso es temporal, pero lo que Dios está formando en ti es eterno. Y cuando Él purifica tu amor, no te está quitando algo, te está llevando a amar como Jesús. Hay tentaciones que te pueden hacer susurrar en el oído: esto te está pasando por lo que hiciste. Es que Dios te la está cobrando. Si te hubieras portado mejor, no estarías pasando por eso. ¿Cuántas veces no te han llegado esos pensamientos a la cabeza? Y esa es la tentación de la acusación. Porque es el mismo proceso el que a veces nos hace creer que Dios está en contra. Y es que el castigo busca pagar una falta, pero la corrección busca formar el corazón. Y la condenación exige una deuda, pero la disciplina afirma tu identidad. Por eso es que nosotros, sin darnos cuenta, a veces empezamos a interpretar cada problema que nos llega a la vida, cada dificultad como una sentencia de Dios, cada retraso en nuestros planes como una desaprobación, cada puerta cerrada como un rechazo. Por eso es que tenemos que afirmar una verdad bíblica con claridad, que te quede desde hoy claro: Dios sí corrige, pero Dios no castiga a sus hijos. Hebreos 12:6 dice: porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. Porque ¿qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Hebreos 12:6-8. La disciplina de Dios no nace de la ira, nace del amor de un Padre que va más lejos que nosotros. Y el problema es que en medio del proceso, ¿quién aparece? El enemigo, el acusador, Satanás, que distorsiona esa corrección de Dios y la convierte en condenación. La estrategia de él no siempre es alejarnos de Dios abiertamente.
A veces, y como siempre todo enredador, Él nos hace creer que Dios está obrando, pero en nuestra contra. Y en la palabra de Dios nos revela el corazón de Dios en Zacarías 3, donde Josué está delante del Señor y Satanás lo acusa. Pero Dios no se une a la acusación, Dios reprende al acusador, quita las vestiduras sucias y viste a Josué con ropas limpias. Y esto te debe revelar algo profundo. La corrección de Dios nunca viene acompañada de vergüenza destructiva. La corrección de Dios siempre viene acompañada de restauración. Por eso Pablo nos lo declara en Romanos 8:1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que Dios no disciplina para destruir, Él disciplina para traer madurez. Entonces, si Cristo ya llevó el castigo de nosotros en la cruz, entonces ese proceso es una repetición de ese juicio, no puede ser una repetición de ese juicio. Cuando Dios nos corrige no es rechazo, es pertenencia. Porque el proceso no es evidencia de abandono, es evidencia de que nosotros seguimos siendo hijos. Quiero cerrar con el Salmo 136, donde el Señor nos recuerda que Él siempre está ahí. Cuando a ti viene a tu cabeza y, si Dios estuviera conmigo, esto yo hubiera terminado. Si Dios estuviera conmigo, no me hubiera enfermado. Si Dios estuviera conmigo, yo ya había salido de esta situación. Suena como una resignación. Y eso no viene de Dios. La palabra de Dios nos dice que su amor y su misericordia duran hasta que entendemos que son para siempre. Salmo 136:1. Den gracias a Dios porque Él es bueno y su amor perdura para siempre. Den gracias al Dios de dioses, su amor perdurará para siempre. Den gracias al Señor de señores, su gran amor perdurará para siempre. Cada mañana se renuevan sus bondades, grande es su fidelidad. Hay procesos donde Dios nos da señales nuevas, porque la señal ya fue dada desde el principio y fue su carácter. David en ese Salmo 27, en medio de esa situación tan absurda que estaba pasando, esa incertidumbre, esa sensación de abandono, esa situación de que todo obra mal, que todo está mal, que todo está en contra de él, me imagino triste, asustado, desolado. Él decidió recordar que Dios es su luz y su salvación, porque él ya había antes ido a su ayuda. Y en el Salmo 27:10 él lo expresa. Y quiero que esta palabra no se borre nunca de tu vida, ni de tu corazón. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me acogerá. Y cuando nos sentimos mal, que no tenemos consuelo, que no vemos resultados, que esa espera a que se solucione nuestra situación se alarga más de lo que imaginamos, no estamos viviendo un castigo, estamos viviendo un proceso acompañado. Y con tu corazón, honestamente, si hoy no puedes creer con fuerza esta palabra, no pasa nada. Dios no te pidió fuerza, te pidió permanecer. Segunda de Corintios 12:9 te dice: bástate con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Y aún eso
Él mismo lo sostiene. Así que, Señor, yo reconozco que me cuesta soltar. Quiero entender, quiero anticipar, quiero asegurarme de que todo esté bajo control. Yo lo reconozco. Hoy reconozco que ese lugar a mí no me pertenece. Yo te pido que acalles mi alma y corrige mi enfoque y enséñame a confiar como un hijo que descansa en su padre, sabiendo que tú sigues gobernando. Señor, yo a veces en medio de este proceso he sentido el deseo de huir, no porque no crea en ti, sino porque a veces permanecer sin entender me ha cansado. Yo hoy decido quedarme. No porque lo tenga todo claro, sino porque sé que lejos de ti no hay vida. Aunque el camino sea incómodo y aunque haya misterios, yo no quiero caminar sin tu presencia, Señor. Enséñame a permanecer cuando no entiendo y a confiar cuando el proceso todavía continúa. Yo reconozco que el cansancio a veces ha nublado mi mente, mi memoria. No porque tú hayas cambiado, sino porque ese proceso me ha desgastado. Perdóname por medir tu bondad desde este momento y no desde todo lo que tú ya has hecho conmigo. Yo hoy decido recordar y traer a mi memoria todas las veces que me rescataste, todas las veces que me diste la provisión, todas las respuestas que ya me has dado en mi vida. Ayúdame a confiar en tu carácter, aun cuando mis circunstancias no tienen sentido. Recuérdame de que tú sigues siendo bueno de principio a fin. Y aunque a veces parece que esta espera sea más larga de lo que yo me imaginé y que mi fe haya sido puesto a prueba, yo no quiero esconder más mis dudas, quiero traerlas delante de ti. Recuérdame quién eres cuando el cansancio intenta definirme, Señor. Ayúdame a esperar con esperanza, a creer cuando no veo, Señor, y a confiar en tu carácter más que en mis circunstancias. Examina mi corazón, Señor. Si hay algo que se haya enfriado en mí, muéstramelo con claridad. Yo no quiero seguir por costumbre, yo no quiero seguir por presión, Señor. Yo quiero amarte como tú me amas. Te pido en esta noche que arranques todos esos pensamientos que no vienen de ti, que hayan echado raíz. Renueva mi corazón, Señor. Vuelve a encender en mí ese fuego de tu amor. Yo en esta noche renuncio a la voz de la acusación, Señor. Yo no quiero verte como un juez que me castiga, sino como ese Padre que me forma porque me ama, Señor. Y gracias porque en Cristo no hay condenación, Padre amado. Gracias porque tu disciplina es señal de pertenencia. Enséñame a vivir este proceso como un hijo, con confianza, con humildad, con un descanso en tu gracia. Yo no vengo a pedirte respuestas nuevas. Vengo a descansar en lo que yo ya sé de ti. Aunque yo a veces no sienta consuelo, aunque a veces este proceso continúe y continúe, yo sigo creyendo que tú sigues aquí. Te pido que sostengas mi fe cuando la mía se cansa. Enséñame a permanecer en ti sin endurecer el corazón. Te doy gracias porque tú nunca me sueltas. Ni siquiera es cuando yo siento que ya no puedo más. Yo te entrego mis circunstancias, Señor, mis dolores, mis cargas. Coloco todo en tus manos, porque sé que eres un Padre que me ama, que nunca me dejarás y nunca me abandonarás. Yo declaro tu palabra sobre mi vida en esta noche, que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.